Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Va a estar sumamente interesante, así que mucha atención. Por cierto, desde que estoy por acá, unos cuantos días que evidentemente no hacía dos videos por día, ya hacía falta definitivamente. Creo que va a estar bastante interesante. Vamos a escuchar la basura del Twitch de Rubén Martín. De verdad que me parece increíble. Cuestionándose si debe ser sancionado Bellingham por no decir nada, o sea, porque el gesto de Bellingham es eso, no decir nada, es que es una cosa impresionante. Vamos a ver a los aficionados culés que creen definitivamente que tienen opciones u oportunidades de ganar la Champions, es que es absolutamente desquiciante, pero bueno, al final hay que tratar de entenderlo. Seguramente nosotros los madridistas con más posibilidades que tenemos estamos también con la cierta ilusión de poder ganar la UEFA Champions League. Pero bueno, es que de verdad es increíble. Así que les voy a pedir que me acompañen, lo de siempre, hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis muchachones, vamos a repasar unas cositas más que interesantes, porque la verdad me han parecido brutales. Quiero que empecemos con uno de los nombres del día de ayer, en el que vimos a un Real Madrid raro, diferente, con una camiseta morada en el Bernabéu y el equipo rival con una camiseta blanca. Increíble, pero cierto. Y bueno, lo que quiero que escuchemos ahora es a Eder Militao, quien finalmente ha regresado después de esa lesión bastante complicada. Y bueno, le han entrevistado ahí para las cámaras de la televisión del club. Y esto es lo que ha comentado Eder. ¿Pensado en este momento? Muchas veces, ¿eh? Ha sido días difíciles, pero ahora es disfrutar del momento bueno. ¿Te apetecía que la vuelta fuera aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, que se ha puesto en pie para ovacionarte? Tenía que ser aquí, tenía que ser en casa y además un partido en un club que estamos jugando contra, de donde me lesioné, y volver contra ellos para mí es una felicidad. Hemos visto a todos tus compañeros muy cariñosos, saludándote, abrazándote al final. ¿Cómo te ha ayudado, cómo te ha apoyado el equipo, Mili? Es un grupo, no tengo palabras para decir de ellos, es un grupo de una grandeza que te apoya, que te ayuda, y entrar y recibir el cariño de ellos para mí es un honor. Una vez consumada la vuelta, ya estás de vuelta, ¿en quién piensas? ¿De quién te acuerdas especialmente ahora? ¿De cómo? ¿De quién te acuerdas? ¿En quién piensas especialmente ahora mismo? A todos, a todas las personas que me ayudaron, desde los oficios familiares. Creo que ha sido un momento muy difícil. Creo que todos, lembro de todos que me ayudaron, porque ha sido un momento difícil. Y ahora por el City. Ahora por el City, sí. Gracias, Eder. Nada, sí. Siempre he dicho una cosa y es que me parece muy curioso, no sé, Eder Militao tiene un aspecto así todo de gángster, y no sé, siento que su voz como que no termina de compaginar con lo que aparenta. Es realmente increíble, ¿verdad? Parece un tipo espectacular, todo tranquilo, humilde. La mayoría de estos brasileños transmiten una humildad absoluta, que seguramente saben de sobra lo que es carencias en la vida. Y saben que, bueno, la vida les empezó a sonreír, y de verdad me alegra muchísimo, sobre todo cuando cualquier futbolista en general sale de una situación como esta. Yo siempre voy a estar súper contento. Me alegra de verdad por Eder Militao, además creo que se lo merece perfectamente. Chicos, quiero que ahora vamos a ver rápidamente algo, porque bueno, muchos de estos personajes están haciendo huelga porque supuestamente el Athletic Club se dejó ganar o se relajó porque tenía la final de Copa. Y quiero que leamos este tweet de este pedazo de sinvergüenza. No crean que le he dado me gusta porque me gusta, sino que es para que no se me pierda la publicación, ya que si lo guardo aquí se me hace un lío. En fin, dice: esto de meter una final de Copa en medio de la liga es de traca. El Athletic Club de Bilbao con suplentes, bajas y excursión por el Bernabéu porque tiene la final en pocos días. Otra manera de adulterar la liga. No sé de verdad yo qué quieren que les diga. Yo me imagino que la gente que hizo el calendario de la liga dijo: no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Como el Real Madrid va a jugar ese fin de semana de la Copa del Rey, va a jugar con el Athletic Club, una semana antes vamos a adivinar que el Athletic Club va a estar en la final de la Copa del Rey. Es que me parece increíble, de verdad. Esta gente vive en Júpiter. Pero entiendo, o sea, les estoy diciendo, esta publicación tiene 6.000 me gusta. Estamos hablando de que 6.000 personas son igual de retrasados que este tipo. Es que es una cosa impresionante. Yo de verdad trato de entender
de entender, de comprender, de decir, Dios mío, a veces me acuesto, se lo digo totalmente en serio, a veces me acuesto y me pongo a reflexionar y digo, Dios mío, para los que no creen en Dios, yo sí creo en Dios y digo, Dios mío, ¿será que es que yo me estoy volviendo loco? ¿O será que la normal soy yo? Porque definitivamente este tipo de cosas es que yo no logro entender. Pero al final el tipo J. Jordi es un manipulador de primera categoría y yo creo que este tipo de cosas le vienen bastante bien a él con su teatrillo. Es increíble. Quiero que veamos ahora los culés, un videito que he sacado del Chiringo, que han hecho una encuesta ahí en las calles de Barcelona y le han preguntado a los amigos del Palancas, a los que apoyan al Palancas, si creen que hay una posibilidad de que este equipo gane la UEFA Champions League. Y el resultado... no sé si les va a sorprender, vamos a verlo. Quedan pocos días para que vuelva la Champions y la ilusión del barcelonismo por el juego del Barça sigue creciendo, pero ¿les va a dar para conseguir levantar la orejona en Wembley? Preguntamos a 101 barcelonistas. ¿Ganará el Barça este año la Champions, sí o no? Seguro que ganará la Champions. No creo. Yo creo que sí. Sí. No, es muy complicado. Se puede. Yo digo que sí. Se puede ganar. Sí. Pero sí, también. No, yo confío. El Barça gana la Champions en Wembley. Yo creo que sí. Sí. Creo que no. Sí. No. Yo sí. Sí, se gana, confío. 100%. Digamos que sí. No, no lo veo. Sí. Sí. Seguro. Yo por mí sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Vamos a ganar seguro. Sí. Eso ya no. Yo digo que sí. Sí. Optimista siempre lo soy. Y que voy a ganar. Que sí, y tanto. Sí. No. Supongo que no. Yo creo que no. Sí. No. Confío. Sí. No. ¿Sí o no? contra el Arsenal. Sí que ganaremos, hombre, claro. Y gana la Champions. Yo creo que no. Doblete de Ferran en la final. Probablemente puede ganar. La gana el City. No creo que vaya a ganar. No. No creo. Casi. No. Sí, se viene a la sexta. No. Creo que sí. Lo podemos hacer nosotros también. Siendo realistas, no. Yo creo que no. Claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No lo creo. Confío en la sexta, ellos sí. Sí. Sí, sí. No. 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 Sí, se viene la sexta. Siempre. Sí. Claro, es el equipo grande. Hay confianza. La Champions. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. No. Sí. Que también. Que sí. ¿Qué coño? ¿Por qué no? Sí. Por ahí posible. Sí. Hay que creer. No lo creo. Sí. No. Yo confío. Complicado, pero sí. 68 personas del 100, es decir, un 68% de las personas que han cuestionado sobre este hito que puede conseguir el Barça piensa que el Palancas puede ganar la UEFA Champions League. Me parece increíble, de verdad. Como les decía hace un momento, hay gente que no cree en Dios. Yo evidentemente sí creo, pero definitivamente yo no sé quién le van a rezar o qué van a hacer exactamente para que eso termine sucediendo, porque no lo sé. Obviamente en una hipotética final lo normal es enfrentarse a un Real Madrid, a un Manchester City, pero es que antes de todo eso, lo curioso de todo esto es que tendrían que enfrentarse a un posible, bueno, el Manchester City y después yo creo que a un Atlético de Madrid, aunque ojo con el Dortmund, de verdad yo no veo posible que el Barça gane esto, porque si me dices que, bueno, pasan esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain que va a estar sumamente complicada y les espera, por ejemplo, el Atlético de Madrid en la semifinal, podrían pasar, y en la final, la hipotética final sería, por ejemplo, con el Manchester, con el Borussia Dortmund, te digo, bueno, es que la tiene ahí medio, pero es que no sé, de verdad. Y teniendo en cuenta el nivel que nos ha mostrado este equipo y que nos ha demostrado que cuando alguna cosita le sale mal, de verdad me cuesta creer que podrán levantarse de un golpe letal. A mí, yo soy más partidario de los que, o soy de los que piensa que creo que estos cuartos contra el Paris Saint-Germain pueden ser muy complicados, muy peligrosos, porque les puede caer una mundial donde Kylian Mbappé haga esa eliminatoria enchufado como normalmente las hace en Champions. Así que bueno, lo iremos viendo, pero de verdad me pareció muy curioso. Es que esta gente en definitiva vive en Narnia. Quiero que ahora veamos, muchachos, este pequeño clip que me he encontrado, que cómo están criticando de una manera increíble al Manchester City, a Guardiola en Inglaterra. Me parece realmente de locos, de verdad, lo digo totalmente en serio. Vamos a ver este clip porque de verdad me pareció increíble. Al City, su rival, ayer empató con el Arsenal y se aleja del líder el Liverpool. Guardiola y Haaland están siendo muy criticados. Is that the good point? Yeah. Just one shot on target. What was missing today? And them, how many shots they had? 2 on target. On target? Yes. I don't remember, but maybe it should be. Así de seco en sus respuestas.
Puede que motivado por estos palos en directo por una acalorada conversación con Grealish sobre el césped. Save it for the dressing room. It's all for the cameras, isn't it? It's so tiresome. Go down the tunnel. Shouldn't even be on the pitch. Guardiola ha sido el gran señalado tras el empate. Pep Guardiola parecía frustrado después del empate del Manchester City con el Arsenal. Al City se le escapa la Premier. Las críticas aumentan y ojo a lo que dicen de Haaland. In terms of front of goal, he's the best in the world. But for his general play, for such a player, it is so poor. He has to improve that. He's almost like a League Two player. Como ese no. De locos, es increíble, de verdad. Estamos hablando de un equipo que viene de ganar 3 títulos el año pasado. Una cosa impresionante, ¿verdad? No tengo ni qué palabras que decir. Evidentemente, la actitud de Guardiola es bastante pesada y seguramente muchas de las críticas por ese tema, por lo pesado que es, se las merezca, pero increíble, me parece increíble también lo de Haaland. Y bueno, no sé si nos van a vender esto como que están intentando desestabilizar al Manchester City, pero tampoco me molesta que haya cierto ruido en torno al Manchester City en esa aproximación a la eliminatoria que tiene con el Real Madrid. De verdad me pareció absolutamente increíble cómo le están matando de llamar a Haaland un futbolista de 4ª categoría. Honestamente es que no termino de verlo. En fin, cerramos este video con algo que se ha hecho muy viral en las últimas horas porque Íñigo Martínez ha tenido un episodio bastante interesante, vamos a llamarlo así, con un chico, aparentemente un TikToker y que aparentemente también es del Real Madrid. Un episodio bastante complicado, ya les voy a mostrar el video y les voy a mostrar mi opinión, al menos lo que yo compartí en Twitter, porque me pareció increíble. Este es el coche de Íñigo y se baja del vehículo y fíjense lo que sucede. El otro día te digo, ¿quién es tonto? La última vez que me llamas tú tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, La última que me insultas, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última vez que me insultas. No, la última vez que me insultas. ¿Has oído o no? La última, La última. No es de chulo porque me cago en Dios. ¿Y tú qué? ¿Qué vas? La última vez que me insultas. Bueno, ahí está lo que ha sucedido y ojo a lo que pone esta cuenta de Real Madrid Fans, que es una cuenta muy grande, 1 millón de seguidores en Twitter. Dice: Íñigo Martínez encarándose con un chaval menor de edad, pero como no es Vinicius no saldrá en ningún lado. Qué vergüenza, esta es la parte con la que no concuerdo. Yo le colocaba, decía, yo estoy con Íñigo Martínez, es cierto que si fuera Vinicius fuera un escándalo mundial, pero no puede ser una vergüenza que Íñigo se defienda si le insultan y que si Vinicius se defienda sea lucha contra el racismo. Siempre del lado de los futbolistas, en este lado lo siento. Y bueno, parece que el chico ha terminado cerrando las redes sociales por las que le ha caído. Es un chico, parece que hace contenido del Real Madrid en TikTok, en estas redes sociales de contenido vertical. Me parece increíble, ¿verdad? Y lo voy a reafirmar. No tengo nada que criticarle a este hombre, a Íñigo Martínez. No podemos criticar absolutamente todo porque lleve la camiseta del Barça. Esto creo que no es criticable. Son seres humanos los que están de aquel lado y como les acabo de decir en el tweet que les acabo de mostrar, no podemos estar diciendo no, que Vinicius se defiende porque le están atacando. Es cierto que si esto le pasa a Vinicius, le dice que es un provocador, empiezan con el tema y lo colocan hasta en el televisor del Papa allá en el Vaticano, pero evidentemente yo esto no lo puedo criticar. Es más, si le hubiese metido un puñetazo, que hubiese sido un escándalo, evidentemente hubiera sido feo porque la violencia seguramente no nos va a llegar a ningún lado y nunca podemos apoyar eso, pero creo que le criticaría, pero entendería perfectamente un pesado de estos de 13, 14 años que te esté todo el día llamándote imbécil, tonto, pendejo, o sea, no sé, de verdad, no sé qué cultura nos hemos creado es que las personas que son figuras públicas por X o por Y, ya da igual cuál sea su labor, tienen que aguantarse este tipo de niños absolutamente cretinos y que definitivamente no se sabe dónde están sus padres. No sé si algunos de mis seguidores que son españoles le conocen, son familiares, pero de verdad, yo, por mucho que este sea hincha del Real Madrid, fanático del Real Madrid, y el otro sea un jugador del Barça, no voy a apoyar jamás en la vida este tipo de comportamientos absolutamente cretinos. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.